doy la bienvenida y te invito al capítulo final de la serie Desesperanza Inducida, Indefensión Aprendida, donde hemos podido ver que Jesucristo no propuso la sumisión pasiva, ni la violencia armada, ni la guerra de la fuerza bruta frente al Imperio Romano, sino la resistencia activa, pacífica, no violenta, trayendo el despertar de la conciencia colectiva frente al opresor. Y pudimos ver que la victoria no se mide tanto por la destrucción física del enemigo, sino por la descolonización mental de su propio pueblo y el triunfo de su fe inquebrantable, decidiendo dejar de comportarse como esclavo cuando despierta tu fe. Por eso el pueblo, en lugar de usar la violencia física, decide usar la desobediencia civil, dejando de obedecer las leyes injustas del opresor. Y cuando se les ordena entonces realizar trabajos forzados o cometer actos violentos contra su mismo pueblo, eligen la inacción coordinada y pacífica, aceptando las consecuencias inmediatas, pero negándose a validar el sistema de sumisión del opresor. Porque la violencia solo perpetúa el ciclo violento del opresor, pero la confrontación moral le hace ver al opresor que sus amenazas físicas ya no generan temor y ya no generan terror ni sumisión. Y esto hace que el sistema de poder colapse desde adentro por su propia falta de autoridad moral, al haber caído en el desprestigio y en el descrédito. Por eso Moisés no los convoca a las armas, ni les pide que ataquen. Su orden es un acto de resistencia pacífica y firmeza psicológica. Cuando le dice, no temáis, estad firme para vencer el pánico al faraón, aun cuando parte de ese pueblo estaba llorando sumiso. Es decir, la ruptura del trauma la vemos en Naasón, el primer israelita que se atrevió a caminar hacia el agua antes de que se abriera el Mar Rojo. Este hombre superó el trauma de la indefensión, dando el primer paso hacia adelante en paz. Y de esta manera desafió el miedo a la muerte sin levantar una sola espada. Desarmar la narrativa del opresor es fundamental. Así Moisés demostró que el faraón no es un dios. Moisés desacredita la propaganda estatal que mantenía al pueblo sumiso y convocó a una marcha pacífica en la que el pueblo no huye a escondidas en la noche como criminales. Al contrario, salen en plena luz del día de forma organizada, digna y pacífica, y entonces el faraón y su ejército los persiguen porque no pueden tolerar el vacío de poder que deja un pueblo que ya no le teme a ese faraón. Su furia ciega y su incapacidad de gobernar sin esclavos lo llevaron a su propia destrucción, a su propia tumba en el mar. La verdadera fortaleza de ese pueblo estuvo en el espíritu, que se negó a seguir agachando la cabeza. Moisés no muestra odio, ni superioridad, ni espíritu de venganza, ni de contienda, ni de vanagloria, sino una dignidad inquebrantable que hace lucir al emperador como un indefenso. No ha levantado una sola espada en su contra, ni un solo israelita ha puesto un pie en sus cuarteles para atacarlo, porque su imperio no se derrumba con las armas físicas, sino con el peso de sus propias cadenas de malas políticas y malas gestiones administrativas que lo llevaron a convertirse en un estado fallido. El faraón destruyó su propia economía por la obsesión de poseer vidas humanas que no le pertenecían y quererlas tener controladas. Le quitó tanto al pueblo que hasta el miedo les quitó. Faraón se quedó encadenado al trono de un poder y de un palacio vacío, y sus tierras de esclavitud que ya no eran productivas, porque el pueblo eligió el camino de la dignidad. Me imagino a Moisés diciendo, escuchen, mírenme, entiendo su terror. Llevan 400 años escuchando que existe la amenaza de un enemigo exterior,
que ustedes no valen para nada, que sus padres y sus abuelos aprendieron que la única forma de sobrevivir era agachando la cabeza y aceptar la resignación. El faraón les enseñó que estaban indefensos y terminaron creyéndoselo. Por eso hoy, que vamos camino a la libertad, al ver los errores de guerra, al ver los carros faraónicos, sus mentes quieren correr de vuelta a las cadenas de la esclavitud. Prefieren la seguridad de la prisión que el riesgo de la libertad. Pero yo les digo hoy que el miedo es la última mentira del opresor. No les pido que toquen la espada, no les pido que ataquen los caballos, ni que derramen sangre. Nuestra victoria no será convertirnos en monstruos violentos como ellos. Nuestra fuerza está en nuestras convicciones inquebrantables. Porque si retroceden para ser esclavos, mueren por dentro, dejan de ser personas. Si se quedan paralizados por el pánico, caen bajo el yugo opresor y no avanzan. Sigan adelante con su dignidad, porque la libertad exige un primer paso de fe que rompe para siempre la sumisión ciega. Dejen atrás la mente de esclavo y reclamen su humanidad. ¿Por qué? Porque el faraón se destruye a sí mismo cuando sus súbditos le retiran la legitimidad y la obediencia. El opresor queda expuesto, queda descubierto en su total impotencia moral. El régimen egipcio cae porque el pueblo, guiado por la denuncia pacífica de Moisés, le retiró la obediencia al opresor. El faraón se quedó solo en un palacio lleno de oro, pero completamente vacío de autoridad moral. La violencia se destruye a sí misma cuando las víctimas pierden el miedo. Por eso estar quietos no significa ser pasivos, significa vencer el pánico paralizante, significa no responder con la misma violencia del faraón, porque la victoria no consistía en convertirse en monstruos armados para vencer a otros monstruos, sino en mantenerse firmes en su dignidad, en sus convicciones y caminando hacia adelante. El mar Rojo no se abrió mientras el pueblo lloraba sumiso ahí. El milagro ocurrió cuando el pueblo dio el primer paso y siguió adelante, negándose a seguir agachando la cabeza. Hoy no cayó solo un imperio antiguo, como hemos podido ver. Hoy aprendimos cómo muere la mente de un esclavo. ¿Qué pasos de fe vas a dar a partir de ahora para romper tu propia indefensión? Jesucristo no fundó el pacifismo, sino una alternativa táctica frente a las dos opciones tradicionales de los pueblos oprimidos. La primera opción era la sumisión, aceptando la deshumanización y manteniendo el estatus del tirano, basada en la indefensión aprendida, que eso no trae cambio ninguno. La segunda opción tradicional era la violencia. Esta lo que hace es que duplica los métodos del opresor, genera una espiral de sangre y se le da el pretexto al opresor para entonces justificar una mayor represión. Pero la vía de Jesucristo es la que resiste activamente sin usar la fuerza, desestabiliza moralmente al sistema, conserva la dignidad humana del oprimido y trae paz. Porque la no violencia cristiana es una fuerza profundamente combativa que utiliza la creatividad espiritual y el valor moral para obligar al opresor a ver la injusticia de sus propios actos.